Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque es un privilegio, Señor, poder estar en este lugar para recibir la palabra que vos tenés para nuestras vidas, Señor. Y en esta noche, Espíritu Santo, te damos, Señor, la bienvenida a este lugar. Queremos que en esta noche vos seas el Señor en este lugar. Queremos que te puedas mover libremente. Queremos que puedas revelarnos a Cristo a través de la palabra, Señor. Y si en esta noche hay alguna cautividad, trae libertad, Señor. Si hay alguna enfermedad, alguna dolencia, trae sanidad, Señor. Si hay, Padre amado, en esta noche, Señor, algo que tengas que hacer, Señor, haz tu obra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú has prometido, Señor, darnos poder para ser testigos tuyos, Señor. Y en esta noche, Espíritu Santo de Dios, derrama tu poder en nuestras vidas, Señor, para poder ser testigos tuyos en el lugar donde estamos, Señor, y llevar tu nombre, tu presencia y tu poder a cada rincón de nuestra nación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén, Señor. Levanta tu Biblia conmigo en esta noche y vamos a Josué 1, versículo 8. Quiero que digas conmigo: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, meditaré en ella de día y de noche, guardaré y haré conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces seré prosperado en mis caminos y todo me saldrá bien. Amén. Josué 1:8, amén. Estamos parafraseando la Biblia, ¿verdad? Estamos diciendo en primera persona lo que Dios le habló a Josué y le dijo lo que él tenía que hacer para poder entrar a conquistar la tierra de Canaán. ¿Cuántos tienen un Canaán que conquistar? Amén. Todos tenemos un Canaán, todos tenemos una promesa que Dios nos ha hecho que tenemos que conquistar, y eso habla de estudios, habla de familia, habla de nuestras finanzas, habla del ministerio que el Señor nos ha entregado, habla de una promesa que Dios nos ha dado, que Dios quiere que nosotros podamos conquistar. Él nos da la promesa, pero es responsabilidad nuestra conquistar eso que el Señor ya nos ha entregado. Y dice la palabra de Dios, ¿qué le entregó? ¿Qué promesa Dios le dio a Josué, a Israel? ¿Cuál era la promesa que Dios les dio? Yo les entrego esta tierra. ¿Y cómo era la tierra? Que fluye leche y miel, ¿verdad? Dios les entregó una tierra, dice la palabra de Dios, donde fluye la leche y la miel. Y esa promesa también es para tu vida. Dios tiene una tierra próspera, Dios tiene una tierra de promesas que Él quiere que vos como joven puedas conquistar en su nombre y que puedas entrar a poseerla. Amén. Quiero ir contigo en esta noche la palabra que quiero compartir. Estamos hablando de la fe, amén. ¿Y qué estuvo compartiendo la pastora la semana pasada? ¿Alguien que se acuerde? Tu fe tiene que ser probada, amén. Y estuvimos hablando acerca de la fe de Daniel y sus amigos, ¿verdad? Cómo la fe de ellos fue probada y cómo Dios les respaldó a ellos en esa situación, y en cada situación en la cual la fe de Daniel y sus amigos fue probada. Hay un versículo interesante que les sigue a eso. ¿Y saben qué dice? Después de cada vez que ellos fueron probados, dice la palabra de Dios que Daniel y sus amigos fueron, dice la palabra de Dios, fueron puestos en alto, fueron puestos al lado de reyes, fueron, dice la palabra de Dios, fueron exaltados por Dios por la fe que ellos tenían para con el Señor. Después de cada prueba, ya sea la prueba del horno donde fueron metidos en un horno de fuego, o ya sea cuando fueron tirados en el foso de los leones, después de salir de esas situaciones, ¿saben qué Dios hacía con ellos? Dios les levantaba y Dios les ponía en un lugar de autoridad, y Dios le daba a ellos todas aquellas promesas que Él tenía para ellos. Dios les soltaba a ellos porque ellos habían salido fieles al ser probados en la fe que ellos tenían en el Señor. Y en esta noche quiero ir contigo a lo siguiente: una fe práctica. Nuestra fe en el Señor tiene que ser una fe práctica, una fe que nosotros tenemos que vivirlo y tenemos que realmente ponerlo en práctica diariamente. Cuando hablamos de fe, y muchas veces hablamos de que de las historias y de los momentos en los cuales el Señor les enseñó
enseñó a sus discípulos, el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos acerca de la fe y verdad, le enseñó acerca de caminar por encima de las aguas y les enseñó acerca de que cuando hay una montaña, Él les dijo, verdad, como un ejemplo, verdad, y uno tiene fe y le ordena a la montaña, y si tu fe es como un grano de mostaza, dice la palabra de Dios, y le ordenás a la montaña que esa montaña salga del camino que está impidiendo que vos puedas avanzar, dice la palabra de Dios que esa montaña va a salirse del lugar donde está para que vos puedas avanzar. Pero muchas veces pensamos que la fe solamente se utiliza en momentos sumamente difíciles o cuando de repente pasamos una situación ya extremadamente difícil, que ese es el momento en el cual nosotros tenemos que usar nuestra fe. Sin embargo, la fe tenemos que usarla todos los días, tenemos que desarrollarla todos los días. Y la fe no es solamente para poder usarla en los momentos difíciles que pasamos en la vida, cuando estamos enfermos, cuando hay algo incurable, cuando hay alguien ya alguna situación demasiado terrible en la familia, cuando hay alguna situación ya que es verdad demasiado terrible, que es el momento de usar la fe. Es también el momento de usar la fe, pero Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida práctica de fe todos los días de nuestra vida. Cada día que vos te levantás, Dios quiere que vos confíes en Él, porque de eso se trata la fe. ¿Qué es la fe? ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que dice Hebreos 11:1. Pero la fe dice, ¿verdad?, que es pistis, que es confiar en la palabra que Dios nos da, confiar en Dios. Eso es la fe, es confiar en el Señor, y Dios quiere que cada día confiemos en Él. Lo que nos es más fácil muchas veces es golpear la puerta de alguien, pedirle a alguien cuando necesitamos dinero, necesitamos pagar algo. Lo que hacemos primero es le pedimos a alguien, ¿verdad?, a una persona o a alguien que le vemos físicamente que nos pueda dar. Pero Dios quiere que antes que le pidamos a un hombre o antes que golpeemos la puerta de una persona física para que nos pueda dar, que podamos primero pedirle a Él para que Él nos pueda soltar lo que aquella persona como canal va a darnos, pero entendiendo que la fuente que va a proveer lo que necesitamos va a ser Dios. Aquel que va a sanar es Dios. Pero muchas veces cuando nos enfermamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué hacemos lo primero? Dos cosas hacemos, ¿verdad? O nos automedicamos, ¿verdad? Me duele mi cabeza, y ahí ya tenemos, ¿verdad?, una pastilla y tomamos la pastilla porque nos duele la cabeza, ¿verdad? O sentimos que nos vamos a resfriar y lo primero que hacemos es nos automedicamos, ¿verdad? Y como paraguayos somos especialistas en automedicarnos, ¿verdad? Y ahí cada uno ya tiene su remedio, ¿verdad? ¿Qué te duele? Y ese la hace gárgara, ¿verdad? Con la hoja de guayaba que vos hervís, ¿verdad? No, hoja de guayaba no, dice, ese tenés que tomarle vinagre. Y el otro, no es vinagre, ese tenés que hacer con sal gruesa, ¿verdad? No, y ese no, ¿verdad? Ese es con sauco y no sé qué cosa, ¿verdad? Y cada uno tiene los remedios que tiene que tomar. Pero ¿saben qué es lo que nos hacemos? No le pedimos a Dios, Señor, vos sos mi sanador, saname. Señor, cuando hay alguna situación de alguna necesidad en las finanzas, Señor, vos sos mi proveedor, provéeme, Señor, porque vos sos la fuente de mi provisión, vos sos la fuente de mi sanidad, vos sos la fuente de mi restauración, porque es el Señor la fuente de todas las necesidades que tenemos, es Dios el que suple. Entonces dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que vivamos una vida de fe. Y la vida de fe es una vida simple y sencilla. No es una vida complicada. No es una vida sumamente, ¿verdad?, compleja. La vida de fe es una vida simple, es una vida sencilla, que Dios quiere que como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que ya no vivimos en la carne, sino que vivimos espiritualmente, podamos vivir una vida de fe. Lo más fácil es cuando necesitamos dinero,
golpear la puerta del jefe y decir, ¿verdad? Necesito que me pagues más, ¿verdad? O decir, ¿sabes qué? Quiero que me pagues esto, o quiero que me des esto, o quiero, ¿verdad? Esto. No es más fácil pedirle a alguien que físicamente le vemos que pedirle a Dios que realmente Él es el proveedor de todas las necesidades que tenemos y que vos tenés como jefe, como joven también. No hace falta que sea un adulto para que crezcas y comiences a pedirle a Dios. Desde hoy tu fe tiene que desarrollarse para que vos le pidas. Necesitas para tus estudios, Dios va a proveerte. Necesitas un calzado nuevo, Dios, si vos le clamás, Él te va a proveer. Si necesitas ropa, Él puede proveerte. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él es nuestro proveedor. Y que nosotros, dice su palabra, no somos como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quién es un gentil? Alguien que no le conoce a Dios. Y dice la palabra de Dios, los gentiles se afanan y se preocupan por las necesidades que tienen. Me va a faltar, no voy a tener, no tengo que comer, no tengo que vestirme. Pero dice la palabra de Dios que nosotros como hijos de Dios tenemos un Padre que dice su palabra que suple las necesidades que nosotros tenemos. Y cuando le buscamos a Él, Él provee para las necesidades que tenemos. Dice la palabra de Dios lo siguiente: dos cosas que requiere, dos ingredientes que requiere poder vivir una vida de fe. ¿Vos querés? ¿Quiénes quieren vivir una vida de fe? ¿Saben qué? Es extraordinario vivir una vida de fe. Es extraordinario, ¿verdad? Pedirle al Señor, y cuando vos le pedís al Señor, viene alguien y golpea tu puerta, o alguien te llama y te dice, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón darte esto. ¿Sabes qué? Dios puso en mi corazón pagar tus estudios este año. ¿Sabes qué? Dios puso en mi corazón darte y comprarte este calzado que estás necesitando. ¿Sabes qué? Va a haber gente, ¿verdad?, que va a venir a golpear. ¿Sabes qué? Dios puso en mi corazón traer este rico ñoqui, ¿verdad? Y vos estabas pidiéndole al Señor, Señor, ¿cómo quiero comer un ñoqui hoy, verdad? ¿Y saben qué? Dios dice su palabra en el Salmos 37, que Dios concede el anhelo y el deseo de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que los caprichos que tenemos muchas veces Dios nos concede. Cuando decimos, ¿verdad? Hoy no quiero comer McDonald's, ya estoy podrido McDonald's, ¿verdad? Hoy quiero Burger King, ¿verdad? Entonces le decía al Señor, ¿verdad? ¿Y saben qué? Dios concede los anhelos de nuestro corazón. Quiere decir que cuando le pedimos a Él primeramente, Él se encarga de conceder los anhelos que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios, dos ingredientes. ¿Qué es un ingrediente? Algo que se necesita para poder preparar algo, ¿verdad? Cuando uno va a preparar un asado, ¿qué se necesita para un asado? ¿Qué? ¿Qué se necesita? Carbón después, parrilla después, y lo más importante, el asado, ¿verdad? ¿O a alguien le gusta asado de verdura acá? ¿A quién le gusta asado de verdura? A Meli la única, ¿verdad? A ver, ay, no, mentira, ya. No creo de vos, Lindsay, eso. Te conozco. I know you. Entonces, se necesita para un asado una buena carne, ¿verdad? Y después una rica sal encima, ¿verdad? Un fuego y nos comemos un rico asado, ¿verdad? Un asado no puede hacerse sin carne, y unos ricos chorizos también con queso, ¿verdad? ¿Cuánto quieren? Se le antoja eso, ¿verdad? Ay, de verdad. Bueno, vamos a terminar rápido para ir a comer ahí después. Entonces, si uno no le pone esos ingredientes, no puede ser un asado, ¿verdad? Vení, te invito a un asado y llega a la casa y está la parrilla sola y hay solamente fuego, ¿verdad? Y el asado le va a decir, ¿verdad? Y no está, ¿verdad? Entonces, eso no es un asado. Un asado tiene que tener carne, ¿verdad? O un rico vacío, una costilla ancha, ¿verdad? Algo de eso, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, la fe tiene ingredientes también, que sin el cual no podemos desarrollar una vida práctica de fe. ¿Y saben cuáles son los dos ingredientes que requiere vivir una vida de fe? El primero, palabra. La fe requiere palabra. ¿Y saben qué? Si no hay palabra en nuestra vida, no hay una vida de fe que vamos a poder desarrollarlo y vivir una vida práctica de confianza en el Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17 que la fe viene por Él, decirle al que está a tu lado, oír.
Amén. ¿Por qué? Porque decirle al que está a tu lado, Dios te habla a través de la palabra. Dios, háblame. Dios, quiero saber qué tengo que hacer. Dios, quiero saber qué negocios tengo que hacer. Señor, quiero saber. Dios nos habla a través de la palabra de Dios y Él se revela a nosotros a través de la palabra. Dice la palabra de Dios que el primer ingrediente fundamental sin el cual no podemos vivir una vida de fe es la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la palabra. Amén. Entonces, la fe es el ingrediente fundamental que tiene la palabra. No podemos vivir una vida de fe sin palabra. Yo quiero depender de vos, yo quiero vivir una vida de fe, yo quiero vivir que vos puedas proveerme, puedas sanarme, pero si no hay palabra no vamos a poder vivir una vida de fe. Y Dios les llama a ustedes como jóvenes a vivir una vida de fe desde ahora que son jóvenes, a desarrollar esa fe y que cuando vayan creciendo esa fe pueda ir aumentando y ¿saben qué? Puedan ser grandes hombres y mujeres de fe cuyo nombre estén inscritos en la galería de los hombres de la fe de Hebreos 11. Ustedes saben que hay una galería de hombres y mujeres de fe. Hebreos 11. Dice la palabra de Dios que sigue agregándose los nombres de las personas que viven por fe y que están siendo anotadas en esa galería de hombres y mujeres de fe, que Dios quiere que tu nombre pueda estar en ese lugar. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe alimenta y fortalece a través de la palabra de Dios nuestra, al revés, ¿verdad? La palabra alimenta y fortalece nuestra fe a través de ¿qué? A través de la palabra que nosotros recibimos. Cada vez que vos meditas y escudriñás, no es esa lectura, ¿verdad? Tipo Fórmula 1, ¿verdad? Ustedes vieron cómo se cambia la rueda y cómo se carga combustible en la Fórmula 1. Y bueno, algunos leen la palabra de Dios así, ¿verdad? ¡Fiu! ¿Verdad? De paso, ¿verdad? En segundo, ¿verdad? Algunos cambian 4 ruedas, ponen ¿cómo se llama? El combustible, le cambian los alerones. ¿Y saben cuántos segundos hacen? 2, 3 segundos y eso hacen, ¿verdad? O sea, 1, 2, 3 y ya el auto pasó de vuelta. Y hay algunos que tienen su tiempo con Dios en 3 segundos. ¿Cómo puede nutrirse la fe en 3 segundos? Les pregunto yo a ustedes. No puede nutrirse, no puede ser una persona de fe alguien que no se alimenta de la palabra de Dios, que no escudriña la palabra de Dios, que no medita en la palabra de Dios, que tiene más tiempo con Dios para ser efectivo después ante las situaciones que va a vivir en el mundo el cual tenemos que enfrentar, las situaciones diarias que tenemos que enfrentar, de necesidades, de problemas, de cosas que nos faltan. Cuando estamos llenos de fe, saben que nuestra perspectiva cambia, nuestra visión cambia. Saben que la manera de ver las cosas cambian cuando nuestra fe está puesta en el Señor. Y saben que la fe se fortalece y se alimenta a través de la palabra. Y cada vez que meditamos y escudriñamos, ¿qué quiere decir escudriñar? ¿Qué? Entrar más profundo, ¿verdad? Decir, Señor, ¿verdad? Ayer me revelaste esto, pero yo quiero más de vos. Yo quiero más profundidad en tu palabra. Yo quiero que me hables más de lo que vos tenés para mi vida. Yo quiero, Espíritu Santo, que vos me puedas revelar a Cristo cada vez más. Y el Señor te va revelando su palabra y te va realmente abriendo la mente para que vos conozcas más de lo que Él tiene para tu vida. La fe, dice, cada vez que meditamos en la palabra de Dios, estamos alimentando y fortaleciendo nuestro espíritu. Estamos alimentando y fortaleciendo el espíritu. Y saben que la palabra es al espíritu lo que el alimento es al cuerpo. ¿Cuántos pasaron 7 días acá o hicieron un ayuno seco? Sin agua, sin pan, sin nada. Nadie, ¿verdad? Todavía. Bueno, ¿y cuántos hacen un ayuno? Hacen ayuno de agua. Ayuno de agua, ¿verdad? 1, 2, 3 días y después te empezás a marear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al cuerpo le falta alimento para tomar decisiones, porque el cerebro necesita alimentos, nutrientes, necesita de alimentarse para poder ordenarle al cuerpo y que el cuerpo pueda tener la fortaleza para poder accionar.
De la misma manera, ¿saben qué? Hay gente que quiere ser hombres y mujeres de fe, pero no están alimentados. ¿Y qué pasa cuando se encuentran con una situación en la cual se enfrentan con un problema, con una prueba? No tienen la suficiente fortaleza y nutriente espiritual para hacer frente a esas situaciones que se están dando. Amén. Entonces, lo primero que ¿qué necesitamos entonces? Palabra. Lo siguiente, decir conmigo, oración. La palabra es, ¿verdad? Digamos, al espíritu lo que el alimento es al cuerpo. Y la oración es al cuerpo lo que el ejercicio es al cuerpo. El cuerpo necesita dos cosas. Necesita alimento y necesita ejercitarse. ¿Cuántos se ejercitan acá? Algunos no se están ejercitando, parece acá, ¿verdad? Entonces, los expertos recomiendan que al levantarte por lo menos tenés que hacer 5 minutos de un ejercicio para poder despertar tu cuerpo, tu organismo y poder activar tu mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no uno se levanta desganado, uno se levanta sin fuerza, uno se levanta sin ánimo, y por más que vos comas bien, saben que tu cuerpo necesita un estímulo de ejercicio para poder despertarse. Y saben que nuestro espíritu necesita también un estímulo espiritual para poder despertarse espiritualmente. Puede ser que tengas mucha palabra, puede ser que estés buscando de Dios con todo, pero no estés orando. Y saben que te nutrís y estás lleno de palabra, pero al cuerpo, al espíritu le necesita estímulo para poder tener acción, para poder accionar, para poder levantarse, para poder ir a arrebatar las promesas, para creerle al Señor, para orar por aquello que están necesitando, para que Dios pueda proveer. Dice la palabra de Dios en Lucas 18:8, dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, os digo, dice Jesús hablando de la parábola de la mujer viuda, dice que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, dice la palabra de Dios. ¿Será que en la medida que vamos avanzando y vamos yendo más hasta la promesa de la venida de Cristo, será que va a haber gente que confíe en Dios? ¿Será que va a haber gente que viva una vida de fe? ¿O cada vez más la humanidad va a vivir confiando en sus habilidades, en sus capacidades, en los recursos que tienen, en la fortaleza personal que tiene? Porque a eso nos lleva al mundo, a decir, vos podés solo, vos podés lograrlo solo, con tu capacidad podés hacerlo, podés lograrlo sin Dios, podés hacerlo sin Dios, podés alcanzarlo sin Dios. ¿Por qué? Porque vos con tus propias habilidades podés hacerlo. Pero saben que nuestra vida sin Cristo y sin el Espíritu Santo está limitado a poder vivir a lo extraordinario que Dios nos llama a vivir cuando nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Él. Dice la palabra de Dios, responde el Señor con esto, con el versículo, dice con Lucas 18 versículo 1. ¿Y qué dice 18 versículo 1? Dice, también le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar o no desanimarse. Él le digo, ¿saben qué? ¿Por qué no va a haber gente con fe en los últimos tiempos? Porque la gente ya no va a orar, porque la gente ya no va a buscar de Dios, porque la gente ya no va a tener tiempo de pasar tiempo con Dios, porque la gente ya no va a pasar horas orando, buscando dirección y buscando que Dios pueda hablarles. Y ¿saben qué? Por eso no va a haber fe, le dice el Señor. Y Él le responde esta palabra. Y Él le dice, ¿saben qué? Hay una parábola, una mujer, ¿verdad? Que tenía alguna necesidad y que se fue ante un juez. ¿Y qué le dice? Dice, le refirió una palabra sobre la necesidad. ¿Qué es una necesidad? Lo que uno necesita, ¿verdad? Decir conmigo, algo sin el cual uno no puede vivir. Esa es una necesidad, ¿verdad? Una necesidad es algo sin el cual yo no puedo vivir. Dice la palabra de Dios que uno no puede vivir una vida de fe. Uno puede vivir natural, carnalmente, una vida terrenal sin orar. Y sí podemos vivir, pero como una vida sin oración y una vida sin poder realmente desarrollar el potencial y desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en nuestra vida.
Y el Señor le dice, ¿saben qué? Hay una necesidad de aquel que ha nacido de nuevo, la necesidad de orar. Y si nosotros juntamos la palabra con la oración y tenemos tiempo de meditar y escudriñar en la palabra y tiempo de orar, de buscar en intimidad el rostro del Señor, de poder abrir nuestro corazón delante de Él, de poder orar realmente, tener tiempo de orar en lenguas, tiempo de poder realmente derramar nuestro corazón delante de Él y golpear primero la puerta ante el que provee, el que sana, el que restaura y el que hace milagros. Él va a abrir las puertas para que aquel que tiene que darte venga a darte, para que aquel que tiene que pagarte venga a pagarte, para que aquel que Dios ha puesto en su corazón bendecirte, te bendiga con aquello que Dios ha puesto en su corazón. Hacerlo, pero ¿saben dónde se desata eso? Decirle que está a tu lado, te voy a contar una clave, decirle. Eso se desata en oración, decirle. Amén. ¿Dónde se va a desatar esas carreras universitarias? ¿Dónde se van a desatar esos proyectos, esas inversiones, esas empresas, esos anhelos que hay en el corazón de ustedes? En la presencia de Dios. Y es importante que desde ahora ustedes aprendan a buscar en el lugar correcto aquello que Dios tiene para ustedes. Y quiero irme rápido con ustedes en un video, si podemos pasar. Es tremendo el testimonio de este hombre, cómo realmente vivió una vida de fe. Dice que leyó más de 200 veces la Biblia, dice, de Génesis a Apocalipsis. Y cuando terminaron sus días, dice, le preguntaron, ¿qué te gustaría hacer, George? Le dijeron, me gustaría volver a leer la Biblia de vuelta. Porque lo único que sé es que sé poco todavía acerca de Cristo. ¡Wow! Dice que era un hombre que dependía de Dios en todas las cosas que él hacía. Y él decía, no voy a pedirle a ningún hombre que provea lo que Dios prometió, que Él va a proveerme a mí y que Él va a enviarme a mí a través de personas que Él va a escoger, pero Dios va a ser el que va a proveer y el que va a suplir para mis necesidades. George Mueller se le llamaba a él el padre de los huérfanos. Y dice que atendió a 10,000 niños, que él les dio casa, les dio de comer y les dio una enseñanza cristiana y también de oficios para que ellos pudiesen salir adelante. Tuvo miles de escuelas donde más de 200,000 niños fueron educados en la palabra de Dios. Y saben que Dios puede hacer de cada uno de ustedes también hombres y mujeres de fe, que a través de la vida de ustedes Dios puede hacer grandes cosas si ustedes están dispuestos a creerle al Señor. Y si realmente, así como decía él, si alguien va y te dice, fulano, estás en tu tiempo de oración con el Señor, te busca el presidente, ¿saben qué? Decía él, hoy yo estoy con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para mí es más importante estar con Dios que tener una entrevista con la reina. Para mí es más importante estar en la presencia de Dios que escucharle a un político, que llevar mi carpeta a alguien que me dice que me da un favor. Yo sé que Dios va a proveer. Cuando Él prometió, Él va a prometer, Él va a cumplir lo que Él me ha prometido y va a darme aquello que Él me prometió. Así es que esa es una vida práctica de fe, una vida realmente donde entendemos que buscando en lo secreto, Dios va a darnos en público aquello que estamos anhelando y aquello que estamos deseando. Rápido vamos a lo que dice Santiago 2, 14 al 20, dice la palabra de Dios lo siguiente. Versión NTV tenemos, Sergio. Santiago 2, 14 al 20. Entonces, ¿qué es vivir una vida de fe? Vivir una vida de fe es una vida práctica, que quiere decir que en toda mi vida y en lo que yo hago desde que me despierto hasta que me duermo, yo tengo que vivir una vida de fe. Y una vida de fe es una vida sencilla que cada uno de nosotros necesitamos vivir para con el Señor. Dice la palabra de Dios, este es NTV, dice 2, 14 al 20, dice, amados hermanos, ¿de qué sirve decirle a uno que tiene fe? Uno decir, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse
y uno de ustedes le dice a Dios que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa, ¿de qué le sirve? Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca, decí conmigo, buenas acciones. ¿Qué tiene que producir la fe? Ok, entonces, una fe práctica, ¿qué produce? Buenas acciones. Se ve reflejado en nuestra vida, en lo que nosotros hacemos, en el trato con los demás, al atenderle a los demás, a obedecer en mi casa. Acciones. ¿Qué quiere decir una acción? Algo que se ve en mi vida diariamente. Cómo le respondo a mi mamá, cómo le trato a mi mamá, cómo trato a la gente en la calle, cómo sirvo, ¿verdad? Yo estoy demostrando que realmente hay fe en mi vida. Y dice la palabra de Dios, como pueden ver, vamos al anterior, dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Quiere decir que una fe sin demostrarse es una fe muerta y una fe inútil. Porque la fe real es una fe práctica que tiene que verse en nuestras vidas diariamente. Desde que yo me despierto, Señor, provéeme para comer. Señor, provéeme para mi pasaje. Señor, ayúdame a ser obediente en mi casa. ¿Por qué? Porque obedeciendo, sirviendo, ganando almas, dándole al que necesita, abriendo mi célula, sirviendo los ministerios de la iglesia, yo estoy demostrando la fe que yo tengo. Cuando yo no sirvo, cuando yo no obedezco, cuando yo no vivo en santidad, vivir una vida de fe, no es solamente decir, ay, quiero encontrar un endemoniado para poder orarle y libertarle porque yo quiero demostrar que yo tengo fe. Esa es una forma de demostrar la fe. Pero ¿saben qué? La forma en la cual Dios quiere que diariamente demostremos nuestra fe es obedeciendo a nuestras autoridades, es viviendo una vida en santidad, es dándole a aquel que necesita, es sirviendo en nuestra casa. Se demuestra que realmente somos personas de fe en lo que nosotros hacemos. Y dice el siguiente versículo 18, dice lo siguiente: ahora bien, alguien puede argumentar, y algunas personas dice tienen fe y otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no lo haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones, ¿verdad? Y dice, bueno, hay gente que argumenta y se cree muy capo, y dice, ¿verdad? No, yo soy una persona de mucha fe, ¿verdad? Pero yo no quiero hacer eso, yo no quiero servir, ¿verdad? Yo no quiero obedecer, yo no quiero vivir en santidad, porque vivir una vida de fe es imponer la mano sobre la gente y que se sanen, es reprenderle al diablo y que el diablo se vaya, es, ¿verdad?, caminar sobre las aguas. Pero una vida de fe no es ser obediente, no es vivir en santidad, no es servirle a los demás. Y dice acá la palabra de Dios, no, dice, ¿verdad? Una vida de fe tiene que verse demostrada en buenas acciones, en lo que nosotros tenemos que hacer diariamente en nuestras vidas. El siguiente: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Y hay mucha gente que dice, yo soy un hombre de fe porque yo me voy a la iglesia y estoy en una célula y yo leo la palabra de Dios, y dice la palabra lo siguiente: bien hecho, aún los demonios creen y tiemblan. ¿Qué dice? Aterrorizado. Pero ¿qué no hace un demonio? No vive en santidad, no es obediente, no sirve, no honra, no está sometido a Dios. Un demonio no hace eso. Entonces, ¿cree que Dios existe? ¿Vos crees que Dios existe? Todos creen que Dios existe. Ahora, ¿querés ser una persona que viva en fe y que tenga una vida de fe práctica? Necesitas obedecerle al Señor, necesitas servirle al Señor, necesitas demostrar tu fe en tu casa. La gente tiene que ver que vos sos un hombre, una mujer de fe. La gente tiene que ver que vos dependés de Dios antes que depender de cualquier persona. Vos dependés del Señor. Se ve nuestra fe cuando obedecemos en nuestra casa. Se ve nuestra fe cuando servimos a los demás. Se ve nuestra fe cuando realmente le decimos al Señor, Señor, yo te entrego mi vida para poder servirte y para poder honrarte a vos. Se ve nuestra fe cuando vivimos en santidad.
cuando nos apartamos del pecado, cuando comenzamos a vivir una vida que le honra y le agrada al Señor. Dice la palabra de Dios, el versículo 20. Qué tontería, dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice? ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Dice la palabra. La fe sin buenas acciones es inútil, no sirve de nada. Que vos digas que sos una persona con mucha fe, que vos decís que sos una persona que crees en el Señor, pero no te sometés a Él, no le servís a Él, no le honrás a Él, no servís a los demás, no tenés compasión cuando ves que personas se pierden alrededor tuyo, no tenés la compasión para decirle: yo voy a predicarle de Cristo. La fe va acompañada de buenas acciones, porque la fe sin buenas acciones es una fe muerta. Eso quiere decir darle al Señor lo que es de Él en tus diezmos y ofrenda. En eso se demuestra tu fe. Dios quiere que vivamos una vida de fe. Y quiero terminar con esto. Dice en Hebreos 11 versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente. Primero dice: por la fe Abel ofreció, dice. La fe siempre va acompañada de acciones. Decir al que está a tu lado: la fe siempre va acompañada de una acción. Siempre. La fe no es muerta, la fe es activa, siempre. Dice la palabra de Dios que por la fe Abel ofreció. ¿Qué dice la palabra? Dice: por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, dice la palabra de Dios. Abel, dice la palabra, era un hombre de fe. ¿Qué hizo? Dice: dio mejor ofrenda que la que dio Caín. Caín dijo: así no me voy a hacer, ¿verdad? Así no me voy a dar, así no me voy a servir, así no me voy a obedecer. No importa, a Dios le importa. Porque una persona de fe da lo mejor, sirve de la mejor manera, da lo mejor de su tiempo, da lo mejor de sus acciones, da lo mejor de lo que tiene para el Señor, porque sabe que eso le agrada a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, en el versículo 5, dice: Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. El versículo 7 dice lo siguiente: por la fe Noé cuando 5, perdón. Hebreos 11:5 dice: por la fe no, cuando fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice la palabra de Dios. ¿Qué tenía Enoc? Decid conmigo: testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Es la vida que realmente demuestra de que realmente Dios está en nuestra vida, de que le amamos a Dios, de que le honramos a Él. ¿Saben que una vida de testimonio habla de una vida de fe que tenemos en el Señor? Nuestra vida habla de lo que realmente nosotros creemos, de cómo nos comportamos, de cómo hablamos, de cómo pensamos, cómo nos vestimos. Dice la palabra de Dios que la vida de Enoc le agradaba a Dios, el testimonio que él tenía le agradaba al Señor. Un hombre, un joven de fe, su testimonio habla de la fe que tiene en Dios. Lo que vos ves, lo que vos hablás, lo que vos compartís, las amistades que tenés hablan acerca de la fe que vos tenés en Dios. Y una persona de fe, ¿saben qué? Tiene un buen testimonio delante de Dios. Tercero, dice la palabra de Dios, Hebreos 11:7 y 11:8. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo Noé? Decí conmigo: obedeció. Y la vida de fe es una vida de obediencia. Todos quisiéramos decir, ¿verdad? Ay, cómo quiero vivir esa vida de caminar por sobre las aguas, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de hacer cosas grandes. Pero ¿saben que esas cosas grandes comienzan con cosas pequeñas que hacemos en lo secreto con el Señor? Obedeciéndole a Dios,
obedeciendo al Señor en las cosas que el Señor nos está hablando. Deja de hacer, deja de mentir, deja de mirar, deja de vivir como estás viviendo. La obediencia habla de nuestra vida de fe. Dice la palabra de Dios que Noé, sin conocer lo que era la lluvia, porque en ese tiempo no llovía, solamente bajaba un rocío del cielo que regaba toda la tierra, y Dios le dice: hacete un barco. Y en ese tiempo no había barco. ¿Por qué no había barco? Y porque no era necesario. Y Dios le dice: hacerte un gran arca. Imagínense Noé diciendo, ¿verdad?, haciendo un arca, y toda la gente alrededor burlándose de él, porque no había sido necesario nunca hacer un arca, porque no era necesario eso. Y 120 años se pasó construyendo el arca, hasta que llegó el día donde llovió y donde se inundó todo, y donde Dios le demostró que la obediencia era importante. ¿Y saben qué? La obediencia demuestra nuestra vida de fe en el Señor. En el versículo 8 dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe es vivir una vida de obediencia al Señor. Y hay veces que el Señor nos dice: ¿sabes qué? Salí de esas amistades, salí de ese noviazgo, salí de esas relaciones, salí de ese lugar donde estás, salí de ese lugar. Y el Señor, y muchas veces queremos que Dios, cuando ya nos habla a través de la palabra, queremos que nos confirme otra vez a través de algo. Y eso no es una vida de obediencia. No vayas a hacer más ese negocio, no vayas más a hacer lo que estás haciendo. Y saben que una vida de fe es decir: Señor, vos me estás hablando, dejo lo que tengo que dejar, suelto lo que tengo que soltar. ¿Saben qué? Y obedezco en lo que vos me digas, por más que no entienda. Yo sé que en el tiempo puede ser que entienda, o quizás no voy a entender nunca, pero conviene obedecer, porque la obediencia trae bendición a nuestras vidas. ¿Saben qué? Una vida de fe práctica es una vida de obedecerle al Señor todos los días, de obedecerle a Dios. Y saben que cuando hablamos la vida de George Mueller, habla de la vida de obediencia que él tenía con el Señor. Habla de cómo él le obedecía a Dios. Y hablaba acá el testimonio, decía, un día, dice, no tenían que comer, 1000 niños no tenían que comer. Y las personas que trabajaban con él le decían: no hay nada que comer, que vamos a darle a los chicos que hoy tienen hambre y no hay pan, ni hay leche, ni hay nada que comer. Y él le decía: ¿saben qué? Quizás la gente le decía: quitemos un préstamo, vayamos a pedirle prestado a fulano, ¿verdad? Compremos con libreta y rayemos, que es lo que todos podemos hacer. Pero ¿saben qué? Vivir una vida de fe es decir: ¿saben qué? Voy a meterme con Dios y Dios va a proveer. Voy a entrar en oración hasta que Dios me responda. Voy a buscar que el Señor responda a las promesas que Él me ha hecho. ¿Y saben qué oraba George Mueller? Porque Dios le había dado una palabra a él en Salmos. Y en Salmos dice la palabra de Dios que Dios es padre de huérfanos. Y él decía: Padre, vos sos el padre de los huérfanos, y vos me prometiste que vos vas a proveer cada día que comer para todos estos niños. Y si vos me prometiste, vos lo vas a cumplir, Señor. Y ahí la gente golpeaba la puerta, venían los panes, venía la leche, venía la comida. ¿Saben qué? Dios va también a golpear tu puerta, y Dios va a proveerte para lo que vos necesitas, y Dios va a suplirte para las necesidades que tenés, y Dios va a cumplir las promesas que Él te ha hecho cuando aprendas a buscar en lo secreto aquello que el Señor te ha prometido. Yo quiero que puedas ponerte de pie en esta noche. Hebreos 11:11 dice, y con esto terminamos y nos podemos preparar para la Santa Cena. Dice, Hebreos 11:11 dice lo siguiente: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, dice la palabra de Dios. ¿Saben qué? Creer en la fidelidad de Dios es vivir una vida de fe. Creer que Dios es fiel, que fiel es el que prometió, el cual lo va a hacer, va a cumplir y va a hacer lo que Él ha prometido en nuestras vidas.